Siguiente. Otro de los aspectos que preocupa del calentamiento global es la fusión de los glaciales. Un glacial es fundamentalmente un río de hielo que, como podemos apreciar en este gráfico del glaciar que alimenta el río Ganges en la India, ha venido retrocediendo el punto en el cual montaña abajo, esto tiene una pendiente enorme porque es una fotografía aérea, montaña abajo el punto en que se funde el hielo, y vemos que desde 1780 a 2004 el punto donde se funde ha ido ascendiendo montaña arriba debido al calentamiento. Eso se llama el retroceso de los glaciales, ¿no? En ese punto donde se funde se forman estos lagos de agua helada, estos ríos, y claro, aparte de afectar todo lo que es la ecología de montaña, esto tiene un efecto significativo con el suministro de agua de grandes comunidades. Vamos a ver en la próxima lámina que precisamente en los Himalayas, que es el sistema de glaciales más importante del planeta, es un sistema de glacial que comienza en el norte de Bangladesh, da la vuelta por todo el norte oriental de la India y luego se interna en la China, en el sur de la China. Y estos glaciales alimentan todo un sistema hidrográfico que está colocado precisamente allí donde están las áreas más pobladas del planeta. Imagínense ustedes la ciudad de Nueva Delhi, que tiene ya casi 15 millones de habitantes. Todas estas ciudades van a sufrir una merma de disponibilidad de agua para consumo, no solamente para consumo, sino para el riego de los cultivos, y por tratarse de sistemas de montaña, pues también ahí hay colocadas una gran cantidad de represas para suministro hidroeléctrico. De tal manera que si esto llegara a ocurrir, y conforme a los modelos del clima, esto puede llegar a ocurrir si la temperatura llega a elevarse hasta 3,5 grados, lo cual pudiese llegar a suceder como un escenario si no se hace nada para detener las emisiones de gases hacia finales del presente siglo. ¿Qué va a ocurrir? Pues lo que vamos a ver en la próxima lámina, migraciones masivas de personas que no van a tener disponibilidad de agua ni disponibilidad de alimentos. Y el mundo no está preparado para eso. Sencillamente, pues el Comité de Notables de la Academia Sueca, cuando decide otorgar el Premio Nobel a quienes trabajamos en este tema, lo hace precisamente porque este es un problema de dimensiones mayores que va a ocasionar conflictos no solamente dentro de los países, sino conflictos internacionales. Es cierto lo que mencionan algunos autores, que si las guerras de hoy son por la energía, las del futuro van a ser por el agua. Entonces, una manera de llamar la atención al mundo, a los dirigentes mundiales acerca de la gravedad del problema, fue precisamente el otorgamiento del Premio Nobel a quienes trabajamos en este tema, que es un Premio Nobel de la Paz, no es un Premio Nobel ambiental, porque lo que se está tratando de llamar la atención es a un conflicto potencial derivado pues de la escasez de agua, producto de ese calentamiento global. Siguiente. Y luego está el fenómeno de los huracanes. Este gráfico que está aquí explica de una manera muy sencilla cómo se produce un huracán. Recuerden que hay una temporada de huracanes que comienza precisamente al principio del verano, cuando se comienza a calentar el agua del océano. Al calentarse el agua del océano se levantan el vapor de agua, y ese vapor de agua basta que consiga vientos cruzados en la superficie para que comience a girar. Primero se forma una tormenta tropical, eso va evolucionando, mientras el fenómeno se coloque sobre el agua, pues adquiere cada vez mayor velocidad por la mayor cantidad de vapor de agua que está recibiendo precisamente de la superficie del agua. Una vez que el fenómeno entra en tierra, se deshace. Uno de los huracanes, digamos, más publicitados y de mayor fuerza que hemos tenido fue el famoso huracán Katrina en agosto del año 2005. Un huracán es un fenómeno que puede tener 800 kilómetros de diámetro y hasta 4 o 5 kilómetros de altura. Nosotros no sabemos lo que es un huracán porque afortunadamente nuestro país está colocado al sur, geográficamente al sur, de lo que llaman el corredor por donde transitan los huracanes. Y cuando nos llega uno cerca hablamos del coletazo del huracán, que son los vientos que están colocados en la parte extrema del fenómeno. Lo que vamos a ver en la próxima lámina es parte de la afectación que ocasionó en la ciudad de Nueva Orleans. Yo estoy trabajando en este tema desde hace ya 20 años y el tema me persigue. Cuando entró el huracán Katrina en la ciudad de Nueva Orleans, yo estaba allí, yo estaba en la ciudad de Nueva Orleans. Y claro, conocedor del tema, yo estaba muy pendiente de lo que estaban informando por la radio y la televisión. Y si podemos poner un momentito la anterior,
Cuando el huracán estaba en el sur, en el Golfo de México, yo todavía, pues la información no se tenía una proyección en forma de arco acerca de hacia dónde podía moverse el huracán hacia el norte. Una vez que el huracán comienza a moverse, el modelo puede tener con mayor precisión en cuál punto de la costa va a tocar. Yo no quería moverme antes porque a lo mejor me movía precisamente en la dirección en que se iba a mover el huracán. En el momento en que yo supe, a través de la trayectoria, de los modelos de trayectoria que iba a tocar la ciudad de Nueva Orleans, entonces ahí fue a buscar un carro alquilado para irme hacia la ciudad de Texas, ¿no? Moverme hacia acá. Claro, yo estaba allí. En el momento en que yo decido irme, pues el aeropuerto estaba cerrado y por eso decidí alquilar un vehículo. Yo recuerdo que yo llegué al hotel y le pedí al conserje del hotel, al concierge, que me consiguiera un taxi en 10 minutos porque yo me iba de inmediato, ¿no? Que ni siquiera iba a hacer el check-out porque el fenómeno que venía era un fenómeno extremo. Y casualmente el conserje me vio como con desconcierto, como que, ¿qué le pasa a usted, señor?, ¿no? Y me dijo, bueno, pero ¿cuál es el apuro? ¿Cuál es la prisa? Además, ahorita no hay taxi. Y yo digo, claro, yo le estoy pidiendo que me consiga un taxi de la calle porque estoy seguro que allá en el hotel no debe haber porque la gente se debe estar yendo. Efectivamente, había un tráfico tremendo con la gente que estaba saliendo de la ciudad. Y claro, como es la sociedad norteamericana, hasta que yo no le puse un billete de $20 sobre el mostrador, no accedió a buscarme mi taxi de la calle, ¿no? Pero me dio mucho gusto que cuando yo regresé en 10 minutos con mi maleta para irme, el hombre ya se había quitado el uniforme, ¿no? Sin embargo, el taxista que me llevó a buscar mi taxi alquilado a la agencia de taxis, pues yo observé con él, a pesar de que yo le iba diciendo durante el trayecto todo lo que iba a pasar, que el huracán no solamente le iba a llevar la casa, sino que se le iba a llevar la familia, si él se quedaba ahí, él estaba muy incrédulo, ¿no? Es exactamente el mismo fenómeno que se observa cuando comienza a llover muy fuerte en las quebradas aquí en Venezuela y la gente no quiere salir de la quebrada. La gente piensa que a mí no me va a pasar. Y no solamente la gente, los gobiernos piensan que a ellos no les va a pasar. Y eso es un gravísimo error, porque para este tipo de eventos hay que estar preparado. Los Estados Unidos no estaba preparado para un evento de esta naturaleza. Yo escuché en el radio cuando iba manejando hacia Texas que le decían a la gente, compren agua, compren comida, que hemos habilitado unos espacios baldíos en las afueras de la ciudad, de tal manera de que usted estacione ahí, pase la noche ahí en su carro, para que una vez que pase el fenómeno, ustedes regresen. ¿Regresen a dónde? La ciudad estaba totalmente destruida y tuvieron entonces una segunda emergencia. ¿A dónde ubicar a toda la gente que tenía ubicadas en estos terrenos baldíos? Porque muchas de ellas pues no tenía posibilidades de pagar un hotel o no tenía otro familiar a donde irse, ¿no? De tal manera que sí los tomó por sorpresa y no supieron manejar bien la emergencia. Pero ese es un país que aprende de sus errores, ¿no? Veamos la siguiente. En nuestro país apenas llegan tormentas tropicales. La última que nos visitó fue la tormenta tropical Omar en noviembre del año pasado. Una tormenta tropical no tiene ni la 10ª parte de la fuerza de un huracán y ocasionó en nuestro país 9.000 damnificados. A lo largo de toda la costa, desde las costas de Nueva Esparta hasta aquí en el Zulia, ¿no? Gente que perdió sus embarcaciones, sus vehículos, vieron dañadas sus casas, ¿no? De tal manera que somos sumamente sensibles a este tipo de manifestaciones extremas del clima. Siguiente. Y luego tenemos estos fenómenos tan interesantes que se dan aquí en el lago de Maracaibo, ¿no? Las famosas trombas de agua, mangas de agua, ¿no? Que no son huracanes, por supuesto, son unos fenómenos muy, muy pequeños, de muy corta duración, pero allí donde pega la manga de agua tiene un efecto destructivo. Estos pues son unas fotos cortesía de Petróleos de Venezuela y en este caso pues estuvieron muy cerca de las instalaciones petroleras en el lago de Maracaibo. No son nuevos, esto ha ocurrido en el pasado, se han observado también en las costas del estado de Nueva Esparta. Lo que no había ocurrido nunca, y vamos a ver en la próxima transparencia, es que ocurriera una manga de agua en tierra, que es un síntoma también de que el clima se está alterando también en nuestro país. Esto ocurrió en Barcelona, en una comunidad que se llama Nueva Barcelona, ahí en Anzoátegui, y donde pegó el fenómeno, pues sencillamente se llevó los techos de las casas y dañó las infraestructuras. Tengo conocimiento de que ocurrió un segundo evento el año pasado en los alrededores del aeropuerto de Margarita, ¿no? De tal manera que hay que hacer un seguimiento técnico a este tipo de fenómenos, seguimiento estadístico y tratar de ver si se pueden modelar y se pueden anticipar, que es la manera, digamos, correcta de ver cómo se pueden reducir los impactos de este tipo de fenómenos.
Luego tenemos la incidencia del aumento de la temperatura sobre la propagación de las enfermedades infecciosas, porque los parásitos tipo Plasmodium vivax, que es el parásito de la malaria, pues proliferan con el aumento de la temperatura y provoca una extensión geográfica de esas enfermedades infecciosas, el dengue, el cólera, la malaria, que son enfermedades para las cuales somos sumamente vulnerables también. Vamos a ver en la próxima lámina que hasta el año pasado, el último registro oficial de las instituciones de salud dan cuenta de 27.000 casos registrados de dengue a nivel nacional, hasta mediados del año pasado. Miren, Argentina tiene en este momento un brote de dengue que no llega a los 10.000 casos y están en emergencia nacional. Y yo no sé si nosotros es que estamos acostumbrados a este tipo de situaciones, porque claro, para Argentina es nuevo porque ellos en el pasado no habían tenido unos brotes de esta naturaleza. Pues nosotros pues es endémico este tipo de brotes en el estado Bolívar, aquí también en el Zulia, en el estado Sucre, pero es un número enorme de casos, ¿no? Y la situación es particularmente grave si prestamos atención a lo que dicen los expertos de salud, es que por cada caso que va a un establecimiento de salud hay una gran cantidad de casos que no van sencillamente porque se automedican o van a la farmacia para que me den cualquier cosa, ¿no? Entonces yo creo que es indudable que el sistema, los cambios del clima, pues nos van a afectar, somos sumamente vulnerables y tenemos que prestar atención. Siguiente. Bueno, el mundo de las ciencias ha desarrollado posibles escenarios futuros que están fundamentados en modelos de simulación del clima planetario, que nos dicen que si no se hace nada y dejamos que el calentamiento siga progresando junto con las emisiones, pues vamos a llegar hacia finales de siglo en una temperatura promedio que va a subir unos 4 grados centígrados y a mediados de siglo aproximadamente unos 2 grados centígrados. Y sin embargo existe tecnología para reducir la temperatura, para reducir los gases, a niveles tal que permitan estabilizar el aumento de temperatura a solo poco menos de 2 grados centígrados para finales de siglo y mantener una estabilidad y luego un retroceso en los años subsiguientes. Yo sé que es un fenómeno que hay que pensar en el muy largo plazo y creo que a lo mejor, yo no sé si es genéticamente que nosotros los venezolanos no planificamos en el largo plazo, sino que somos inmediatistas, pero en este caso tenemos que hacerlo porque realmente las incidencias que va a tener sobre nuestro país van a ser considerables. Ahora, ¿cómo hacemos para reducir esa curva? ¿Cuáles son esas tecnologías? Siguiente. Bueno, en primer lugar hay tecnologías que ya existen, que no hay que inventarlas, que ya están allí, que van a permitir reducir las emisiones en esta forma, ¿no? Esta sería la forma de la curva cuando no se aplican los correctivos, y esta sería la forma de la curva si pues se hacen las inversiones en vehículos y aparatos más eficientes, que usan la energía de manera más eficiente, energías que no emiten dióxido de carbono, que son las energías renovables, los biocombustibles, menos deforestación y más reciclaje. Y además, siguiente, hay otra serie de tecnologías que están en desarrollo, que todavía no son económicamente factibles, pero que ya tienen un buen avance técnico, que tienen que ver con la captura y retención del carbón, las biotecnologías y el hidrógeno como fuente transmisora de energía. Vamos a ver algunas de ellas. En primer término tenemos aquí el vehículo híbrido. El vehículo híbrido es una invención japonesa, ¿no? Y tiene una historia interesantísima. En el año 1990 era presidente de los Estados Unidos William Clinton, y él decidió utilizar dineros públicos para financiar investigación en las empresas fabricantes de vehículos para que desarrollaran unos vehículos más eficientes dentro de su política de seguridad energética. Lo que ellos llaman seguridad energética es depender menos del hidrocarburo importado, del petróleo importado. Y le dio entonces esta fuente de financiamiento a las grandes ensambladoras norteamericanas, la Ford, la General Motors. En ese momento la Toyota operaba en los Estados Unidos, producía y vendía vehículos en los Estados Unidos y se sintió con derecho y le pidió también pues al Estado que le diera su financiamiento para ellos hacer la investigación. Y el Estado norteamericano se lo negó. Le dijo, no, ustedes son una empresa japonesa y no tienen derecho. La Toyota entonces fue a buscar su financiamiento en el Japón, que se lo dio, y a la vuelta de 3 años, de solo 3 años, ya tenían el primer prototipo de vehículo híbrido, que es un vehículo que tiene doble sistema de impulsión, tiene un motor eléctrico, un motor de combustión interna convencional, y tiene un motor eléctrico con la particularidad que lo mueve una batería de litio, que es una batería que no adquiere su energía
de fuentes externas, sino que lo adquiere del sistema de frenado del vehículo. Ahí se desarrolló un sistema bien particular que se llama un sistema de frenado regenerativo, con un sistema de engranajes muy complejo que permite transformar esa energía cinética del sistema de frenado en una energía eléctrica que se acumula en la batería. Esa energía entonces, que normalmente se pierde en los vehículos convencionales, es aprovechada en este vehículo y eso hace que el doble sistema de impulsión permita que el vehículo consuma 50% menos gasolina con respecto a un carro convencional. Pues en términos de ya 5 o 7 años, los japoneses tenían este vehículo en el mercado. Tiene 11 años en el mercado. Y prácticamente, pues, las ensambladoras norteamericanas, a pesar de que tuvieron el financiamiento, no desarrollaron el vehículo eficiente. Y claro, esto ha permitido que la Toyota tenga pues esa delantera, y eso explica por qué el presidente Obama está reacio a seguirle dándole dinero a las ensambladoras norteamericanas, porque ya se les dio en el pasado y no hicieron lo que tenían que hacer. Bien, interesante entonces este doble sistema en el cual pues las innovaciones están en el sistema de freno regenerativo y en la batería de litio. El litio entonces se convierte en un metal estratégico a nivel mundial. ¿Quiénes tienen litio a nivel mundial? Ustedes no se lo imaginan. El litio está concentrado en muy pocos países. En Chile, que ya lo explota y ocupa prácticamente más del 50% del mercado mundial, en los salares, como lo llaman ellos, del desierto de Atacama, y en Bolivia. Bolivia tiene uno de los yacimientos de litio más importantes del planeta. Con cierta razón, ellos hablan del litio como del oro blanco, como nosotros hablamos del petróleo como el oro negro, porque según mis cálculos muy empíricos, debo reconocerlo, en la frontera del año 2020 en adelante, esta podría llegar a ser la tecnología vehicular preponderante a escala mundial. Y si eso es así, comienza entonces el retroceso de la demanda petrolera, porque el grueso de la producción petrolera deja al mercado de producción de combustibles de transporte, de combustibles de vehículos. Entonces, por esa otra razón, que es radicalmente distinta a la razón ecológica, es una razón de mercado económica, este tema del calentamiento global es radicalmente importante para nosotros los venezolanos. Por supuesto, Bolivia todavía no ha empezado a explotar sus yacimientos, no tiene cómo hacerlo, y están todas las empresas automotrices negociando con el gobierno de Morales para ver cómo se asocian para la producción de litio. Pero hay otro factor, otro detalle que es bien importante, y es que a pesar de estas reservas que existen en Chile, en Argentina y en Bolivia, a mediano plazo no van a alcanzar para la demanda de baterías de litio. Las otras fuentes de litio, al menos algunas de ellas que se han establecido, están en las aguas de producción de la industria petrolera. Y yo creo que sería muy útil comenzar a hacer investigaciones con las aguas de producción aquí en el Zulia. Cuando yo trabajaba en la industria petrolera, recuerdo que el corte de agua de los yacimientos de la producción petrolera pues alcanzaba a un grado tal que prácticamente se producía casi un poco más de 1 millón de barriles de agua de producción por día en los yacimientos de aquí, solamente los de aquí del Zulia. Valdría la pena hacer una investigación a ver cuál es el contenido de litio de esas aguas de producción, y ojalá se consigan niveles significativos, porque va a haber una gran demanda de litio, que en este momento el costo del litio en los mercados internacionales está en el orden de los $6.000 el kilo, para darles una idea de la importancia del litio. Adelante, por favor. Siguiente. Bien, luego está todo lo que es las energías renovables. Quizás no vale la pena entrar en el detalle de ellos. Con los aerogeneradores también se está haciendo mucha investigación para perfeccionarlos. Vamos a ver la siguiente, donde podemos observar cómo ha sido la evolución desde los primeros aerogeneradores comerciales que apenas producían una fracción de megavatio. Hoy en día se llega pues a unos generadores de gran tamaño que pueden generar hasta 8 megavatios del tamaño de un Airbus, que es uno de los aviones más grandes que se conoce, ¿no? De tal manera que esta es una tecnología que sigue en evolución, se sigue trabajando en el diseño de lo que llaman la góndola, que es donde se convierte la energía cinética en energía eléctrica, y también pues en el diseño de materiales cada vez más livianos para aprovechar mejor la fuerza de los vientos. Recuerdo que en nuestro país hay 4 proyectos de generación eólica, 4 parques que están planificados por el Ministerio de Energía y Petróleo. Uno de ellos está precisamente aquí, que debería ir aquí en la zona de Perijá. Hay otro que está previsto para Guaná, otro en la isla de Margarita y otro en el estado Sucre por los lados de Chacopata, ¿no?